Erev Shabbat Kodesh, Perashat Bemidbar. Inauguramos hoy el Chumash de Bemidbar, Chodesh Tov Maburach. Transitamos hoy el Rosh Chodesh de Sivan y estas coincidencias nos hacen presenciar la inminente llegada de Shavuot. Tanto el mes de Sivan como Perashat Bemidbar en conjunto se abrazan para mostrarnos un camino que tendrá lugar en pocos días más, en el comienzo prácticamente de la semana, cuando Am Israel celebre una vez más Hag HaShavuot, Zman Matan Toratenu, la entrega de nuestra Torah. Muchos se preguntan cómo poder definir a la Sagrada Torah. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué digo cuando me preguntan qué es para vos la Torah? Bueno, lejos de poner mis palabras en vuestras bocas desde ya, creo que todo lo que la Torah representa lo expresó David Amelech en su Teilim 89. Ani Amarti, yo dije, Olam, Gesed y Bané. Quiere decir, yo dije, el mundo será construido y Bané por medio de la bondad, la generosidad, la gratitud. En última instancia, si uno se pregunta qué es la Sagrada Torah, la Torah es básicamente Gesed. Explican los Jajamim, la respuesta la dieron ellos. La Torah es Gesed en su dimensión completa. Su comienzo, Tejilatá Gesed, Besofá Gesed. Su comienzo es bondad y su final es la bondad. ¿Por qué? Porque en el comienzo, Akadosh Baruj Hu, Malvish Arumim, vistió a los desnudos. Quiere decir que Adán y Javá, cuando descubrieron su desnudez y se avergonzaron, en ese momento el Beolam les tejió sus ropas, descompuso sus ropas de cuero para cubrir su desnudez, y de esa manera esa es la primera manifestación del primer acto de Gesed que ha hecho el Todopoderoso. ¿Y cuál es el último acto de Gesed? Allí en el Jumash de Devarim, al final del Jumash de Devarim, encontramos Vaikvor Oto Bagay. Akadosh Baruj Hu, Bikodó Beatzmo, él mismo enterró a Moshe Rabenu en el valle, allí en el monte Nebo. Y esto es muy interesante, quiere decir que tanto el comienzo de la Torá, vistiendo a un desnudo, como el final de la Torá, que es enterrando a un muerto, eventualmente nos llevan a todos nosotros a pensar cuál es la verdadera definición de la Sagrada Torá y en dónde deberemos, Bezrat Hashem, alinearnos. Por eso estamos próximos a ese trayecto y nuestra coincidencia es que estamos estudiando ya un capítulo avanzado, el capítulo 15 de todo lo que habla este consenso de conferencias, de enseñanzas, eh, y que tiene que ver con Ravolve y toda la construcción de nuestro sistema moral, ético, eventualmente. Y estamos hablando de un tema muy complejo, muy difícil, que se llama Hakarat Tov. Quiere decir, reconocer el bien es la traducción literal. Ser agradecidos es la traducción transliteral y que tiene que ver fundamentalmente con la proyección de lo que es reconocer el bien. Y es una de las tareas que creo, o una de las materias que todos adeudamos, todos, indefinidamente todos y decididamente todos, estamos en una deuda moral a ese nivel. Saber decir gracias es un valor agregado en la vida, pero saber decir gracias reconociendo el bien que el otro me está dando a mí, ya es otro nivel. Y a veces estamos en ese recorrido tan ambiguo en la vida que podemos sentirnos agradecidos y reconocidos, sin embargo, no expresarlo. Y eso eventualmente, tal vez allí radique el punto de falla. Decíamos la semana pasada, para retomar un poquitito el tema, del último Shabbat y quiero del último viernes,
con mi deseo de querer elevar este Shiur a la elevación del alma de un querido y entrañable amigo que se fue en el silencio, porque no nos enteramos sino casualmente anteayer, y que se llamó Alberto Chomer Abraham Ben Rachel Nishmato Tzedullah B'Tzedullah Haim, con quien eh, compartimos mucha amistad, a pesar de que era un mitpalel de los Batei Kenesiot que estuve en Argentina, los dos últimos Batei Kenesiot, pero muy fervoroso. Y estudiaba mucho y estudiábamos juntos también. Y compartir solamente que todos los viernes, todos, absolutamente todos los viernes, desde que llegué a Israel, él escribía su saludo y yo le contestaba enviando el Darje Noam o algún comentario de Torah que había escrito, ya que él me lo pedía. Y así fue sucesivamente. No presté atención el viernes pasado a tantas mensajes que llegan y que van y pedidos, etcétera. No presté atención, pero en la semana esta, anteayer, leía que un rabino, un hermano mío, que también lo conocía porque estuvimos todos en la comunidad marroquí en Argentina, le dedicaba su Devar Alajá, Leilui Nishmató. Yo no lo podía creer. Y diciendo que hacía una semana había fallecido. Claro, ahí me di cuenta que el viernes 31, el viernes pasado, yo ya no recibí ningún mensaje de él. Y ahí entonces caí en la cuenta de que efectivamente, hasta que su hijo ayer me escribió, después de estar quebrado mucho tiempo, un hijo al cual le hice su bar mitzvah y lo casé en Argentina, estando en Uruguay, en última instancia, esos son los recuerdos. Pero bueno, pido disculpas, no es un tema inherente a ustedes, pero quiero dedicar el Shabur a su bendita memoria, agradeciendo también por el bien que nos prodigó con su presencia, con su voz de Hazán imponente. Y que bueno, eso nos marca a nosotros también un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Y por eso yo quiero decir gracias en cada encuentro. No sé lo que va a pasar la semana que viene, pero sí sé que hoy, al estar aquí y agradecerles a ustedes que están allí, en última instancia, no quiero irme de este mundo sin decir gracias. Dice Rabolve, Amakir Tobash Javeró Etivimo, aquella persona que agradece un bien que le deparó su prójimo, Yodea Shejaveró Ojabo, sabe que su amigo, su prójimo, lo ama. Y así como las aguas del rostro son para el rostro, así el corazón del hombre para su hombre, para otro hombre. Y estudiábamos eso del libro de Mishlei, que recién lo hemos empezado. Mishlei 27. Que maima panim la panim, así como las aguas para el rostro, dice, es el corazón del hombre para su prójimo. Las aguas y el corazón juegan un rol fundamental porque las aguas hablan de cristalinidad y el corazón también debe hablar de cristalinidad. También las aguas son transparentes y el corazón nuestro debe ser transparente. Las capas, obviamente, que van rodeando esa realidad, a veces lo hacen imposible. La gente dice también, por lo tanto, también él ama a su prójimo y entonces se incrementará en ellos el amor, el cariño, el compañerismo, no solamente entre ellos, sino en todo el pueblo de Israel. Por lo que el Rab nos decía, Akaratatu, Meoreret Ahava, el ser agradecidos despierta el amor. Y este es el gran fundamento en la sabiduría de las virtudes, de las cualidades, que entre las midot, seguramente es la más alta, el agradecer ese otro, el agradecer el bien que el otro me prodiga, nos conduce hacia el amor. Dice, y por lo tanto dice, Zoy Midah Kol Kach. Y este es un atributo, una cualidad tan básica, básica para toda la vida judaica. Entonces, a partir de la afirmación, tú puedes escuchar una negación.
Todo amor que no tenga con él el ser agradecidos es un amor inexistente o que no merece existir. El ejemplo, dice, revuelve una pareja. Cuán grande es el amor entre ellos al principio y si a lo largo de los años uno de ellos no reconoce la bondad del otro, entonces ese amor no se puede sostener e incluso se podría transformar. Dios no permita, dice el Rab, en odio. Lo mismo pasa en todos los demás ámbitos, todas las relaciones, los padres, los hijos con los padres, los socios y los compañeros de trabajo, también el dueño de una empresa con sus opoalim. Hasta aquí habíamos llegado. Dice Revolve, y bienvenidos nuevamente. Irshad dice, es imposible que en el recorrido de los tantos días que los seres humanos viven en conjunto, no se manifiesten likuyei nafsham, a veces alguna zona eclipsada de sus almas, de sus vivencias, esas zonas oscuras que aparecen en nuestra vida, bemidotraot, con vicios, con defectos y con ergelim raim, y con rutinas o costumbres negativas. Pero todo tiempo que nosotros podamos, dice el Rab, reconocer el bien que recibimos de los otros, entonces vamos a poder convivir en un mismo ámbito, porque así explicaron los Jajamim. Eventualmente, si una persona es negativa, si es un hombre, o en este caso una mujer, es el ejemplo, dice la Gemara de Yevamot, Dayenu shemegatlot banenu letorah o matzilot otanu minajet. Si uno no estaría conforme con su mujer, eventualmente debería ser agradecido. Suficiente es, dice la Gemara, lleno, con esto como la canción de Pesach, que ellas hacen crecer a nuestros niños en el camino de la Torá y nos salvan a nosotros del pecado. Y eventualmente dice el Rab, ¿sabes qué? Si esto dice la Gemara con respecto a una relación no fructífera, donde uno siente que su mujer no es buena, pero debería estar agradecido. Dice, y de aquí aprende el camino opuesto. Darkam shelaberiot leha'alim atobot ulegalot haraot. El camino natural de los seres humanos, dice el Orjot Haim, hermosísimo, hermosísimo libro, el de los senderos de la vida. Dice, ¿saben qué pasa? Generalmente la tarea, la costumbre de las personas es ocultar las cosas buenas de los demás y descubrir las cosas malas. Sacamos lo peor del otro, no mencionamos lo mejor del otro. Marrabefo, por lo tanto, cuán grande, cuán inmenso es la tarea, la obligación, dice el Rab, de poder hacer verdaderamente un ejercicio pleno y constante de reconocer el bien, de ser agradecidos. En la traducción es literal, reconocer el bien, pero también la puedo utilizar y ser agradecidos y entrenarnos y practicar eso hasta que se transforme esa conducta en algo natural de nuestra existencia. No forzarlo, sino ser parte de nuestra naturaleza. Y por eso dice el Rab, lo que sería bueno es que este aprendizaje en este aspecto esté relacionado siempre a una acción. Encontramos, dice el Rab, algo que en un libro más vamos a estudiar como texto, como mitzvah, pero que aprovechando que llega el tiempo de Shavuot, hemos enseñado a lo largo de estas semanas los nombres de Shavuot. Shavuot lleva el nombre de Shavuot porque son las semanas que transcurren y habrán de transcurrir en total 7 semanas desde Pesach. Pero también se llama la fiesta de la cosecha. Es el tiempo en el cual
florecía el segundo de los granos con los cuales fue bendecida la tierra de Israel. Todo el mundo está haciendo su memoria y me parece muy bien. El primer grano fue en Pesaj, fue la cebada, que no era entonces alimento humano, y ahora en Shavuot se va a cosechar el verdadero fruto o el grano de la tierra que será el alimento sustantivo del hombre, que es el trigo con el cual se hará el pan. Y otro de los nombres que tiene Hag Shavuot se llama, otro ligado a la tierra, Yom HaBikurim, el día de los Bikurim, de las primicias, porque en Shavuot empieza a juzgarse nuestro universo respecto a los árboles frutales. Empiezan a madurar. ¿Qué madura primero? La vid, la higuera. Muy bien, son 5 frutos de árbol de los cuales nosotros teníamos que llevar al Bet HaMikdash los bikurim. Quiere decir, los bikurim, las primicias, los primeros frutos. Quiere decir que si yo tenía un campo, vamos a suponer imaginario, y tenía allí higueras, y tenía granadas, y tenía olivos, y entonces eventualmente empezaban a madurar y dar sus primicias, tenía, dice la Mishnah, la Torah oral, el dueño de ese campo tenía que descender a su campo y entonces ver lo que había madurado, ponerle una cintita de color rojo y decir, estos son bikurim. O sea, el primer fruto, darlo a mi creador. Eh, Esa es una suerte de agradecimiento, ¿verdad? Más que una suerte de agradecimiento. Es el que yo me puedo desprender eventualmente de mi primer fruto, de mi primicia, de lo que estoy esperando hace años, 3 años en total que no los pude utilizar, el cuarto año que tuve que llevarlo a Jerusalén y el quinto año, ahora sí poder comerlo. ¿Qué me dice la Torah? La Torah me dice, un momentito, antes que nada hay que agradecerle al Boreola. Tomar de esos primeros frutos, llaman bikurim, y llevarlos. Dice Rab Volve, ¿cómo podemos realizar este aprendizaje, ¿no es cierto?, a una acción? Y entonces dice el Rab, hemos encontrado en Perashat Bikurim, en la Perashat de la Torah, que está en el libro de Perashat Kitabó, perdón, en el libro de Devarim. Entonces, cuando el agricultor judío tiene que ir a Jerusalén con sus primicias, Ubatá el Cohen Mimaem, y vendrás a lo del Cohen que esté en aquellos días, al Cohen Gadol, por supuesto, en el Bet HaMikdash, ve a Marta Elav y le dirás a él. ¿Qué quiere decir? Vendrás al Cohen y le dirás, explica el Midrash, She'enha kafui tova, que tú no eres desagradecido. Esa es la afirmación. Y por lo tanto, hay que pronunciar Perashat Bikurim Bepe Male. Tenía que hacer una declaración la persona, una declaración Bepe Male, a boca más abierta. Decirlo con su boca grande, llena, me refiero. Y de aquí entonces, dice Rab, tenemos una prueba concreta que debemos expresar nuestro agradecimiento y reconocer el bien precisamente con la boca y no ocultarla en el corazón. Dice Rab, una gran enseñanza con respecto a lo que debemos ser agradecidos y todo lo que representa esa itlamdut, ese aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que expresar. Puede ser que anide en el corazón mío todo mi agradecimiento, pero si no lo digo, es prácticamente que no soy un agradecido. Así dice el Rab, y eventualmente Bepe Malé, así como la persona ha dicho y dice eventualmente a cada instante su agradecimiento con los bikurim. Nitlamed, por lo tanto el Rab, como saben ustedes, es sin quererlo un perfecto coach, no más un perfecto coach. Y nos lleva a nosotros a ejercitarnos. Así como uno piensa que solamente el ejercitamiento, perdón, tiene que ver fundamentalmente con
las cosas que son importantes para la vida y de cómo debemos cambiar y cómo no debemos cambiar. Y esto obviamente lo hacemos aparentemente por un sistema de valores que no es el valor de la Torá. También podemos encontrar que existen valores arajim en el judaísmo para los cuales debemos alcanzarlos por metodología de la Torá. Y entonces uno se queda sorprendido. Rab Volve dice, los invito a que nos ejercitemos 3 veces al día. Así dice Rab. Shalosh Peamim, lo estoy leyendo. En el día, de reconocer las bondades que nos hacen para con nosotros, seres humanos, y también expresarles a ellos en palabras simples que nosotros, con algunas palabras, no con un gran discurso, que nosotros también les estamos agradecidos y les agradecemos a ellos todo lo que hacen por nosotros. Ulefid Arkenu, dice, de acuerdo a nuestro camino, no debemos buscar grandes favores, grandes bondades. No, no, no. Dice, una persona que vende en su local, en su negocio, y que se esfuerza mucho por buscar para nosotros justamente lo que nosotros queremos comprar, y obviamente eh, esa persona que se esfuerza. Bueno, hoy no hay ya, bueno, hay pero poco, cada vez menos, que son el davar. Davar significa con vav, vav, es aquel empleado del correo, se nos fue la palabra ahora en español, como se dice en un solo sentido, el trabajador del correo que nos trae a nosotros las cartas. ¿Acaso eso no es algo para agradecer? ¿No es una bondad? Dice, ¿y qué importa? Dice Rab, si esta persona recibe un sueldo por esto, para mí, dice Rab, lo tengo que considerar como un agradecimiento y no temer entonces de decirle gracias también al oficial de correo que me trae a mi casa la carta. Había días que se escribían cartas, tal vez hay personas muy jóvenes que no lo saben, pero hubo muchas épocas que se escribían cartas. Luego, bueno, hoy ya nos hemos tecnificado y tanto que prácticamente hoy, si no estamos en el mundo del WhatsApp o del Instagram o del TikTok o de lo que fuera, eventual- eventualmente eh, el correo prácticamente no funciona. Lo único que funciona el correo es para pagar eventualmente o para retirar algo que hemos comprado. Bueno, seguimos entonces. Umisha Makish Lanu Oje, dice también aquella persona que nos sirve de comer y aquel que limpia nuestra casa. Por eso decía, no, no busquemos grandes ejemplos. A todos tenemos que reconocer cuánta bondad hacen y a todos les alcanza una buena palabra. Umikol Sheken, y con muchísima más razón, quien hizo con nosotros un gesed, un acto de bondad mucho más grande. Si nos vamos a capacitar en esto, si nos vamos a entrenar en esto y vamos a acostumbrarnos, vamos a tomar conciencia de ver que este mundo que vivimos está lleno de bondad. ¿Se acuerdan cómo empecé el Sheur, verdad? Ani Amarti, dice David Amelech, Olam, Kesed y Bané. Analicen ustedes en la proyección. ¿Quién es Ruth de la Megilá? ¿Qué es Ruth? ¿Qué es Naomi? ¿Qué es Boaz? No es tan solo un canto de amor, es descubrir la bondad del otro. Es la expresión natural de la bondad, que es el Shira Shirin. No es tan solo una demostración cabal de todo el amor entre la amada y el amado y la descripción de sus cuerpos, etcétera. Eso solamente es un aspecto secundario frente a lo que representa esa búsqueda necesaria de ese otro. Jolat Ahava Ani, porque estoy enferma de amor,
dice la amada, y también el amado, que busca a esa amada en todos los momentos, en las noches, en las mañanas, hasta que logra acercarse a su casa. Eso es un canto de Gesed, es un canto de amor. Por lo tanto, volvemos entonces, nos vamos a dar cuenta, dice Rab, que todo este mundo está construido en función del Gesed. Y cuando reconozcamos esto, entonces, ¿qué va a aumentar en nosotros? Y va a aumentar el cariño, va a aumentar la fraternidad, el compañerismo, la amistad, en una forma tan manifiesta que nosotros mismos no nos dábamos cuenta, que no pudimos tomar conciencia de esa realidad. También cuando yo dije, dice Rapolve, que la persona que trabaja en la despensa o en el supermercado, para hacerlo más amplio, hace bondad con nosotros, a pesar de que le pagamos a él, y esa es su parnasá. En este caso es la persona que tiene una despensa y no un supermercado. Dice, debemos entender que también Midat Gesed Bakolhi, así dice la posición del Musar, eso también es un atributo que está ligado intensamente a la justicia. Por lo tanto, dice Revolve, si ustedes me preguntan qué deberíamos hacer ahora, él dice, deberíamos hacer esto, entrenarnos, aprender cada día a reconocer el bien, el ser agradecidos para con tres personas, para con tres seres humanos. Lishosha Bene Adam. Y si es posible, vamos a intentar expresarles a ellos con alguna palabra, no con un WhatsApp, no con un Instagram, no con un mail, con una palabra, nuestro agradecimiento, porque eso es la presencia. Tres personas nada más pide Rapolve, así que creo que cada uno sabe por dónde empezar, en su hogar, por cierto, con su familia, por cierto, con sus amigos, por cierto, que no nos llame la atención si alguien nos pregunta si estamos bien o nos pasa algo. Eventualmente, ser agradecidos creo que es un regalo que la Sagrada Torá nos ofrece. Y por lo tanto, si tu día y mi día empiezan igual, si algo tenemos en común todos nosotros, es que al despertar a la mañana, lo primero que uno dice, antes de cumplir con cualquier mitzvah, y siempre que esté cubierto su cuerpo, Modé Ani Lefaneja o Modá Ani Lefaneja, Melejai Bekayam, te agradezco, Dios mío, Melejai, que vives, que existes, Shehezarta bi Nishmati Behemla, que me has retornado mi alma, Behemla, con toda tu compasión, amor y piedad, Rabá Emunateja, grande es tu emuna, la de él es grande porque él confía en mí. Y yo le estoy agradeciendo, gracias mi Dios, que estás confiando en mí, que me das la vida para poder despertarme, para poder comenzar un nuevo día, para poder disipar a veces los pensamientos preocupantes, dolorosos, angustiantes y que en última instancia me permiten comenzar ese nuevo día. Dice Rav, avanzando ya en otra conferencia, Hakarata Tová, el reconocer el bien, es un atributo que la lógica de la persona obliga, pero aparte es una cualidad muy hermosa. Lama anachnu que fuyei tová, ¿no? Entonces el Rab dice, sí, racionalmente lo entiendo, y que es un atributo, una cualidad tan bella, porque la mayor parte de las veces somos desagradecidos. Esa es la pregunta que tiene el Rab. Yo siento de que cada vez que paso por estas hojas, las he pasado desde el año 98, así que ya es más de 20 años, no las sé de memoria. Nunca memorizo estos textos. Necesito descubrirlos cada vez que los leo de nuevo, porque si no, eventualmente no les estaría transmitiendo la emoción de lo que para mí representa
esta lectura o este aprendizaje. Yo también necesito aprender, también necesito hacer mi revisión y por lo tanto saber cuántas veces he dejado de ser agradecido. Y por lo tanto es fundamental que revise y vuelva a revisar y vuelva a revisar. Porque en última instancia lo que te hace ser humano es tu condición de buscar y rebuscar en aquellos lugares un poquitito más ocultos, más oscuros, para así llamarlos, con respecto a nuestra conducta que parece ser ejemplar y dista mucho de ello. Entonces, ¿por qué somos mayoritariamente desagradecidos? Pregunta el Rab. ¿Por qué Kefiat Tov invita a Moshe Shetvanu od de Adam Rishon? ¿Por qué el ser desagradecido es un defecto que está arraigado en nosotros desde el primer ser humano creado en la tierra? Dijeron nuestros Jajamim, Vayeret Hashem lirot et ha'ir bet hamigdal asher banu bnei ha'adam. Está dicho en la Sagrada Torá, y esto estamos hablando de final de Perashat Noach, o sea que estamos en la generación número 20, en la cual habrá de nacer Abraham Avinu. Y todo el mundo, seguramente cuando lo traduzca, lo van a recordar. Y descendió el Todopoderoso para ver la ciudad y la torre que habían construido los seres humanos. Sabemos que terminó el diluvio, y después del diluvio que terminó, salieron Noah y sus hijos, familias, las mujeres y ellos, y empezaron a reproducirse, y nacieron 70 naciones prácticamente. Y todavía todas se movían en conjunto. Y entonces aquí está el famoso cuadro en el cual esta humanidad, primera humanidad, que Kadosh Baruj Hu hace sobrevivir a la hecatombe del mundo, ¿qué hacen? Una ciudad, y decidieron construir una torre. Nacela Nushem, hagámonos de un hombre. Aparentemente la intención estaba bien, pero Kadosh Baruj Hu, que conoce los pensamientos humanos, eventualmente, y que sabe que los pensamientos humanos no es lo que se aparenta pensar, sino la realidad de lo que se piensa. A Kadosh Baruj Hu entonces descendió, dice la Torah, comillas. Kadosh Baruj Hu no asciende ni desciende porque no tiene cuerpo, pero la Torah habla en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Descendió a ver la ciudad y la torre que habían hecho, la famosa torre de Babel, ¿se acuerdan ustedes? Rashi dice en nombre de nuestros sabios, Bene Adam, Ela Benei Mi, Shema Benei Hamorim Ugmalim. Dice, ¿qué significa que la Torah dice lo que construyeron los Bene Adam? Bene Adam son los seres humanos. Entonces dice, ¿por qué dice esto? ¿Acaso Benei Mi eran hijos de quién eran? ¿De burros o de camellos? Si no, dice, y aquí es la respuesta, Bene Adam Arishon, son los Bene Adam, los hijos de Adam, no seres humanos, los hijos del primer ser humano. Adam Arishon. ¿Quién fue Adam Arishon? Aquel que fue desagradecido y le dijo, la mujer que me diste a mí, ella me dio de comer. Cuando Kadosh Baruj Hu le pregunta acerca de su responsabilidad por haber comido del fruto prohibido o del fruto que Dios dijo de no comer, que no era la manzana, por cierto. Entonces, ¿qué dijo Adán? Aisha, Asher Natata Aimadi. La mujer que me dio, la mujer le dio de comer, tendría que ser agradecido en última instancia, independientemente de la situación. Pero no está siendo desagradecido por lo que le dio de comer, sino que está siendo desagradecido a Dios por haberle dado esa mujer específicamente. Y entonces aquí se crea esa dicotomía. Afelu Kafu Betová dice, lo mismo pasó con eh, los hombres de la Torre de Babel, que fueron desagradecidos y se rebelaron en quienes le había dado todo lo bueno a ellos y los había salvado del diluvio. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea que
Este es el escenario. Y allí eventualmente dice Rab, Ayú que Fuyetova fueron desagradecidos con respecto a Kadosh Baruj. Y nosotros acá estamos ocupados en ser desagradecidos entre quién? Entre las personas. Y entonces tenemos que pararnos verdaderamente, analizar sobre la raíz de este defecto, de este, iba a decir virtud, pero no, del midá en este caso es un defecto. El Rab Wolbe nos dice, hay dos motivos para esto. Un primer motivo es un primer, una primera tesis o una primera teoría. Dice, Beadam Shakol Muhan Me'elav Ba'olam. Dice, en el ser humano, Shakol Muban Me'elav Ba'olam. ¿Qué tanta verdad dice Rab Wolbe? Dice, el primer postulado es que el hombre entiende que todo se da por sobreentendido en el universo. Y todo está sobreentendido. Y por lo tanto, ¿qué significa que está sobreentendido? A colma que lo. Él es merecedor de todo eso. Esa es el primer postulado. Cuando una persona nació, no tenía ni siquiera conciencia. Y después, cuando se fue haciendo más consciente, él vive como que aparentemente da por sobreentendido que él debe hallarse y él está obligado a estar sano e íntegro. El niño crece junto a sus padres desde el primer día, Baruch Hashem. Pekasher Uomet al dato, y cuando esa criatura ya es una persona consciente y ya entiende que Bejaj, Kijaj, Maskeret Liot, Sheorim, dice que a partir de eso entiende que debe tener presente que los padres se ocuparon de él y le dieron a él todo lo que necesitaba y todo lo que él deseaba en algún momento. Todo lo que él deseaba. Que ir a colmo van meelad. Y como si todo estuviera sobreentendido. Este es el tema real. Este es el primer postulado. Muban meelav. Otzot dice, más aún dice, Sheadam nolad be'enojiut pesifit. Nosotros los seres humanos hemos nacido con una, llamémosla, egoísmo básico, para ver, para verse a sí mismo como centro, el egocentrismo, el ser humano como él es el centro del mundo. Y todo no fue creado sino para qué? Para servirlo a él. Mimaila, y por lo tanto todo lo que hacen para él, todo es lo que deben hacer. Maguíalo, es lo que corresponde. Y por lo tanto no existe motivo alguno de reconocer el bien a persona alguna. Be'amal Rab dice, con un gran esfuerzo, si lo logra, puede la persona leigamel. Leigamel es como sacarse un vicio. Sacarse este postulado primero, que es un postulado que nos echa a la perdición. Pero con mucho esfuerzo, esa persona puede hacer que todo este postulado desaparezca de su vida y aprender para sí mismo que ein shum davar muban me'elav. Así dice Rab Wolbe, no hay nada que se dé y que sea sobreentendido. Veloma guía lome uma y que no le llega a la persona, no le alcanza nada, no le corresponde nada. Bejol mashume kabel ugesel betová. Y todo lo que la persona recibe es solamente bondad y gratitud o gratitud y bondad. Zoti abodá shel karata. Este es el ejercicio, la tarea de reconocer el bien, de ser agradecido. Y no hay diferencia entre las cosas buenas que recibimos de Kadosh Baruj Hu y aquellas otras que recibimos, atención, de las personas. Aleinu leitlamet, ajatu letamid, tenemos que aprender
y ejercitarnos de una vez por todas y para siempre que Hakol, porque todo, dice Rab, Hakol Mamash, todo específicamente, Uatabá Vejeset Imam. Es todo bondad y gratitud para con nosotros. Incluso la vida misma, Ahaim Atzmam, no se pueden dar por sobreentendido. Mai tonen Adam Hay, Mai traem al midotav, Bejigabar al Hataav, dice el libro de Teilim. Mai tonen Adam Hay. ¿De qué se debe quejar el hombre viviente? Mai traem al midotav. ¿Por qué se violenta con estas cualidades o defectos? Bejigabar al Hataav. ¿Acaso el ser humano, nosotros, nos podemos verdaderamente sobreponer a todo lo que representa el ámbito de la transgresión, del pecado? Dayo Haim Shenatatilo, dice Dios, suficiente con la vida que le di al ser humano. Rashi explica, esto está la explicación de Rashi en la Gemara de Kiddushin. Lama itonen Adam Hay. ¿Por qué nosotros tenemos que quejarnos? ¿Por qué tenemos que violentarnos sobre las circunstancias que pasan sobre nuestras vidas? Tras todo el jefe, tras toda la bondad que Ani Oseimo, que yo, dice Dios, hago con él, que le he dado a él, Jaim, la vida, velo eveti alaf mitad, y no le he provocado la muerte. Es la pregunta que hace el Todopoderoso. Dice Rab, para terminar, si nosotros podríamos entender que en la vida las cosas no se dan por sobreentendido, y todo lo que nosotros hallamos en nuestro mundo en derredor, de todas nuestras necesidades, es un acto de gratitud y de bondad. Entonces, seguramente se habría de incrementar, mamás, el amor y la fraternidad en el mundo, la comprensión del otro. De ahí no makirim, y también reconoceríamos que Ba'olam shel Chesed אנחנו estamos viviendo en un mundo, en un universo que Kadosh Baruj Hu, dice el rey David, lo creó a partir de la bondad. Ya lo explicamos al principio del show. Pero cuando esa conciencia desaparece de nosotros, entonces el mundo se torna en color gris. Cada uno hace solo su tarea, cada cual atiende su juego, como cantaba la canción de la infancia de Antón Pirulero. Bejol, Mukar, Rotze, Rakle Arbia. Y todo, mujer, perdón, y todo vendedor, lo único que quiere es ganar, y el médico quiere recibir solamente su pago, y el moré, el maestro, quiere recibir solamente su sueldo. No hay atavá ni hay jefe. No hay ni bondad ni hay gratitud. En Jibá no hay cariño, no hay reot, no hay amistad. Olam, dice Rabolve, Dal Beyabesh. Un mundo que es pobre, paupérrimo y seco. Ajlo. Pero dice, no debe ser así. Beolam Bahir Anu Rotim. Nosotros no queremos vivir en un mundo gris. Queremos vivir en un mundo preclaro y claro. Un mundo en el cual se caracterice la bondad y la gratitud, el amor, el compromiso, el cariño y la fraternidad. Ese mundo claro lo podemos construir solamente a partir de una regla que es ser agradecidos a todos. Vamos a continuar, dice el Rab, con este aprendizaje también más adelante. Tenemos por delante varios escenarios que el Rab lo está trabajando en este punto. Yo preferiría que no termine nunca todo esto, pero
tiene 8. Estudiamos 2 citas. Y tiene 8 citas. Solamente para decirles que lo que viene después de Akarat Tov, después de Akarat Tov, para mí el orden no es casual. Después de ser agradecidos, ¿saben lo que viene? Capítulo 16. Una palabra que todo el mundo conoce y no necesito traducir. Esa palabra se llama Emuna. Después de Akarat Tov viene Emuna. Shabbat Shalom, Umeboraj, muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos el mérito de ser personas agradecidas. No solamente al Boreolán, sino también al otro. Ese otro también necesita la palabra, mi agradecimiento, pero dicho, expresado a boca entera. Que Hashem los bendiga, que les conceda, obviamente, un Shabbat Shalom y un Jodesh Tov. Ante todo, un buen mes. Con besos de todo. Gracias a todos. Shabbat Shalom.